Retomando la clase anterior sobre lípidos, recordamos que son componentes celulares insolubles en agua que se pueden extraer con disolventes apolares. Algunos lípidos son componentes estructurales de las membranas, mientras que otros son formas de almacenamiento de combustible. Lo que ven en esta diapositiva es la clasificación en lípidos de almacenamiento o componentes de la membrana lipídica, y dentro de ellos tenemos a los fosfolípidos, los glicolípidos y los componentes de las arqueobacterias. Los lípidos de membrana representan del 5 al 10% de la masa seca de muchas células y los lípidos de almacenamiento más del 50% de la masa de un adipocito. La clasificación de los lípidos siempre es compleja debido a la heterogeneidad que presenta este grupo respecto a sus características. Existen distintos tipos de clasificación. Cuando queremos resaltar su importancia biológica, los clasificamos en ácidos grasos, acilglicéridos, ceras o céridos, fosfolípidos, esfingolípidos, esfingoglucolípidos, esteroides, terpenos y prostaglandinas. En otras ocasiones, los clasificamos según su estructura molecular, dividiéndose en lípidos saponificables, insaponificables o lípidos conjugados. La principal diferencia entre los lípidos saponificables y los no saponificables radica en que los primeros contienen ácidos grasos en su estructura molecular, mientras que los no saponificables carecen de ellos. A modo de recordar lo que era la saponificación, digamos que es una reacción típica de los ácidos grasos en la cual reaccionan con bases obteniéndose la sal de ácido graso denominada jabón. Dentro de los lípidos no saponificables hay un grupo que, aunque son componentes celulares relativamente minoritarios en cuanto a masa, tienen actividades biológicas específicas y esenciales. Entre ellos podemos citar a los esteroides, compuestos que comparten el núcleo esteroide de 4 anillos, pero que son más polares que el colesterol. Ustedes tienen en esta gráfica distintos esteroides derivados del colesterol. La testosterona, marcada en color azul, es la hormona sexual masculina que se forma en los testículos. El estradiol, rosa, debajo de todo, es una de las hormonas femeninas que se produce en los ovarios y en la placenta. El cortisol y la aldosterona son hormonas producidas en la corteza de las glándulas suprarrenales y regulan el metabolismo de la glucosa y la eliminación de sal, respectivamente. Otro grupo de lípidos no saponificables son los terpenos e isoprenoides, que se sintetizan a partir de precursores de 5 carbonos relacionados con el isopreno. Dentro de los isoprenoides se encuentran las vitaminas A, D, E y K, que se reconocieron en primer lugar como materiales grasos esenciales para el crecimiento normal de los animales y también como numerosos pigmentos biológicos. A modo de ejemplo, tienen el limonemo en la parte inferior derecha de la diapositiva. ¿Por qué son importantes las vitaminas? Durante el primer tercio de este siglo, un foco importante de investigación de la química fue la identificación de estas vitaminas, de las vitaminas en general, que son compuestos esenciales para la salud del hombre, pero que no pueden ser sintetizados por los animales y deben ser obtenidos de la dieta. En la diapositiva tienen la vitamina D, que puede ser producida en la piel con la acción de la luz sobre un derivado del colesterol, la vitamina K, que es un cofactor lipídico importante en la coagulación sanguínea, la vitamina A, que es el retinol,
es un pigmento esencial para la visión y, como les dije, en los pigmentos vegetales, carotenoides, xantófilos, que por absorción de la luz se convierten en vitamina A. Los icosanoides son derivados de los ácidos grasos con una diversidad de acciones de tipo hormonal extremadamente potente sobre varios tejidos de vertebrados. Todos los icosanoides provienen del ácido araquidónico, un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos, del que toman su nombre en general. Hay tres principales de icosanoides, que son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Las prostaglandinas contienen un anillo de 5 átomos de carbono que originalmente formaba parte de la cadena del ácido araquidónico. Actúan en muchos tejidos regulando la síntesis de la molécula mensajera intracelular, AMP cíclico. Los tromboxanos son producidos por las plaquetas y actúan en la formación de los coágulos sanguíneos y en la reducción del flujo sanguíneo hacia el sitio de coagulación. Por último, los leucotrienos son señales biológicas poderosas que inducen la contracción del músculo que recubre las vías aéreas del pulmón. La sobreproducción de leucotrienos produce ataques asmáticos. Otros derivados de los isoprenoides son la ubiquinona y la plastoquinona, que funcionan como transportadores de electrones en la producción de ATP, tanto en la mitocondria como en los cloroplastos. En la mayoría de los tejidos de mamíferos, la ubiquinona, que también puede llamarse coenzima Q, tiene 10 unidades de isopreno. La plastoquinona es el equivalente en plantas de la ubiquinona. En su papel como transportadores de electrones, tanto la ubiquinona como la plastoquinona pueden aceptar uno o dos electrones, así como uno o dos protones, reduciéndose a la forma hidroquinona. Adentrándonos ya en el metabolismo de los ácidos grasos, podemos decir que su oxidación, la oxidación de los ácidos grasos de cadena larga, hasta producto final acetil-CoA, es una ruta central del metabolismo energético en animales, muchos protistas y algunas bacterias. Los electrones cedidos por los ácidos grasos durante su oxidación pasan a través de la cadena respiratoria mitocondrial y promueven la síntesis de ATP, mientras que el acetil-CoA formado puede oxidarse completamente a dióxido de carbono a través del ciclo del ácido cítrico. Por lo tanto, la conservación de energía es altamente más eficiente. En algunos organismos, el acetil-CoA puede tener destinos distintos. En el hígado de los vertebrados puede pasar a formar cuerpos cetónicos. Y en plantas suele funcionar principalmente como precursor biosintético y tan solo juega un papel secundario como combustible. Si bien existen diferencias, según el tipo de tejido u organismo, el proceso de beta-oxidación es altamente conservado. Las células obtienen energía a partir de los ácidos grasos, los cuales pueden proceder de diversas fuentes: grasas de la dieta, grasas almacenadas en las células en forma de gotas de lípidos y como grasas sintetizadas en un órgano que se exportan a otro. Algunos organismos utilizan las tres vías en distintas circunstancias, mientras que otros solamente obtienen sus ácidos grasos de una sola de estas tres fuentes. Los vertebrados, por ejemplo, obtienen grasas de la dieta, movilizan grasas almacenadas en tejidos especializados, como es el tejido adiposo, que ya lo vimos en la clase anterior, y en el hígado convierten en grasas a los glúcidos que se encuentran en exceso en la dieta para ser exportados a otros tejidos. Como dijimos en la clase anterior, los triglicéridos son las principales grasas de almacenamiento y los lípidos más abundantes en la naturaleza. Sus características químicas y estructurales lo constituye
en especialmente adecuados como combustible de reserva. Eso se justifica por la baja reactividad química que permite el almacenamiento en grandes cantidades y porque sus estructuras muy reducidas llevan una energía de oxidación total de aproximadamente 40 kJ por gramo y esto es más del doble de lo que corresponde al mismo peso de azúcares o proteínas. Los triacilgliceroles cubren más de la mitad de las necesidades energéticas de algunos órganos, en particular el hígado, el corazón y el músculo esquelético en reposo. Las mismas propiedades que convierten a los triacilglicéridos en buenos compuestos de almacenamiento hacen que presenten problemas cuando se utilizan como combustibles. Debido a su insolubilidad en agua, los triacilgliceroles ingeridos deben ser emulsionados antes de su digestión a cargo de enzimas hidrosolubles en el intestino. Y los triacilgliceroles absorbidos en el intestino, movilizados desde los tejidos donde son almacenados, deben transportarse en el torrente sanguíneo mediante la acción de proteínas que permiten compensar su insolubilidad. En esta diapositiva tienen un resumen de la circulación y del procesamiento de este tipo de lípidos para ser absorbidos y digeridos. Antes de poder ser absorbidos a través de la pared intestinal, los triacilgliceroles presentes en la forma de partículas macroscópicas insolubles de grasa deben convertirse en micelas microscópicas finamente dispersadas. En esta diapositiva pueden ver un breve resumen de dos enzimas importantes para la hidrólisis de esos triacilglicéridos, liberando ácidos grasos insaturados, que son la lipasa lingual, la lipasa gástrica, la lipasa pancreática y las diferencias entre ellas. Las sales biliares, como el ácido taurocólico, se sintetizan en el hígado a partir del colesterol, se almacenan en la vesícula biliar y se liberan al intestino delgado después de la ingestión de una comida que contenga grasas. Estos compuestos anfipáticos actúan como detergentes biológicos, convirtiendo las grasas de la dieta en micelas mixtas de ácidos biliares y triacilgliceroles. La formación de micelas incrementa enormemente la fracción de moléculas de lípido accesibles a la acción de las lipasas hidrosolubles en el intestino, que convierten los triacilgliceroles en monoacilgliceroles y diacilgliceroles, ácidos grasos libres y glicerol. Los productos de la acción de las lipasas difunden hacia el interior de las células epiteliales que recubren la superficie intestinal, donde se convierten de nuevo a triacilgliceroles y se empaquetan junto con el colesterol de la dieta y proteínas específicas para formar agregados lipoproteicos denominados kilomicrones. Para la circulación es necesario la unión a las apolipoproteínas, que son proteínas que se unen a lípidos en la sangre y son las responsables del transporte de los triacilgliceroles, fosfolípidos, colesterol y ésteres de colesterol entre los diferentes órganos. Las apolipoproteínas se combinan con varios lípidos para formar diferentes clases de partículas lipoproteicas, agregados esféricos que contienen lípidos hidrofóbicos en el núcleo y cadenas laterales hidrofílicas de las proteínas y grupos polares de los lípidos en el exterior. Más de uno tiene que estar al tanto de lo que son, cuando se hacen análisis clínicos, lo que son las VLDL, las HDL, ¿sí? Las VHDL, que son lo que se dosa habitualmente cuando un paciente tiene dislipemia. Lo que estamos dosando en ese tipo de análisis es la cantidad de proteínas transportadoras de lípidos en sangre. Por último, hacia la derecha, lo que tienen es una representación gráfica de la movilización de triacilgliceroles almacenados en el tejido adiposo, que es sensible o regulado por la acción hormonal.
Niveles bajos de glucosa en sangre activan la movilización de triacilgliceroles a través de la acción de la adrenalina y el glucagón sobre la adenilato ciclasa de adipocitos. La parte proteica de las lipoproteínas actúa como punto de reconocimiento específico por parte de los receptores de las membranas celulares. En el proceso de captación de lípidos desde el intestino, los kilomicrones, que contienen la apoproteína C, pasan desde la mucosa intestinal al sistema linfático, desde el que penetran en la sangre y son transportados al músculo y al tejido adiposo. En los capilares de estos tejidos, la enzima extracelular, llamada lipoproteína lipasa, es activada por la ApoC2, hidrolizándose los triacilgliceroles a ácidos grasos y glicerol, que son asimilados por las células del tejido correspondiente. En el músculo, los ácidos grasos son oxidados para obtener energía. En el tejido adiposo, en cambio, se reesterifican para quedar almacenados en formas de triacilgliceroles. Adentrándonos específicamente en la oxidación de ácidos grasos, fue demostrado en 1948 que las enzimas responsables de dicha oxidación en las células animales se localizan en la matriz mitocondrial. Los ácidos grasos libres que penetran en el citosol procedentes de la sangre no pueden pasar directamente a través de las membranas mitocondriales sin sufrir una serie de 3 reacciones enzimáticas. Las enzimas responsables de estas modificaciones son la acil-CoA-sintetasa, la carnitina aciltransferasa 1 y la carnitina aciltransferasa 2. La primera de las reacciones está catalizada por una familia de isoenzimas presentes en la membrana mitocondrial externa, llamadas acil-CoA sintetasas. Es una familia de diferentes isoenzimas ya que actúan sobre distintos ácidos grasos, ya sean de cadena corta, de cadena intermedia y de cadena larga. Estas acil-CoA sintetasas catalizan la formación de un enlace tioéster entre el grupo carboxilo del ácido graso y el grupo tiol de la coenzima A. Los ésteres de acil graso CoA formados en la membrana mitocondrial externa no cruzan la membrana intactos. El grupo acil graso se une transitoriamente al grupo hidroxilo de la carnitina y la acilcarnitina es transportada a través de la membrana mitocondrial interna por un transportador específico. Para esta segunda reacción es necesario la acción de la carnitina aciltransferasa 1, presente en la cara externa de la membrana interna, y cataliza la transesterificación del grupo acil graso desde la coenzima A a la carnitina. El éster acilcarnitina cruza la membrana mitocondrial interna y penetra en la matriz mitocondrial mediante difusión facilitada por el transportador acil-carnitina-carnitina. En el tercer y último paso del proceso de entrada, el grupo acil graso es transferido enzimáticamente desde la carnitina a la coenzima A intramitocondrial por la carnitina aciltransferasa 2. Esta isoenzima se encuentra en la cara interna de la membrana mitocondrial interna, donde regenera el acil graso CoA y lo libera junto con la carnitina al interior de la matriz. La carnitina vuelve a penetrar en el espacio entre las membranas mitocondriales interna y externa mediante el transportador acil-carnitina-carnitina. Ya en el interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, la oxidación, la beta-oxidación de los ácidos grasos, se produce en 3 fases. En la primera fase, un ácido graso de cadena larga se oxida para generar residuos acetilo en forma de acetil-CoA. En la fase 2, esos residuos acetilos se oxidan a dióxido de carbono en el ciclo del ácido cítrico. En la fase 3, los electrones derivados de la oxidación
de las fases 1 y 2 se transfieren al oxígeno a través de la cadena respiratoria mitocondrial, liberando la energía necesaria para la síntesis de ATP mediante la fosforilación oxidativa. Por ejemplo, el ácido palmítico o palmitato pH 7, que es un ácido graso de 16 átomos de carbono, se somete 7 veces a esta secuencia oxidativa, perdiendo en cada uno de los pasos 2 átomos de carbono en forma de acetil-CoA. Al final de los 7 ciclos, los 2 últimos átomos de carbono del palmitato, originalmente el carbono 15 y el carbono 16, quedan en forma de acetil-CoA. Los electrones procedentes de los ácidos grasos que pasan por la beta-oxidación entran en la cadena respiratoria mitocondrial y finalmente son capturados por el oxígeno. Las estructuras 1 a 4 son complejos enzimáticos que catalizan diferentes pasos de la transferencia electrónica al oxígeno. La acil-CoA deshidrogenasa suministra electrones a una flavoproteína que transfiere electrones, en el diagrama marcada como ETFP, y que contiene un centro hierro-azufre. Esta proteína reduce a su vez un transportador electrónico liposoluble, la ubiquinona. La beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa transfiere electrones al NAD y el NADH resultante es oxidado por la NADH deshidrogenasa, complejo 1 de la cadena respiratoria. Resta comentar algo sobre la regulación de la beta-oxidación de los ácidos grasos para la obtención de energía. Como dijimos, todo esto comienza en la lipólisis, ¿sí? En la lipólisis adipocítica, en lo que vulgarmente se dice la quema de grasa de los adipocitos, que es la hidrólisis de los triacilglicéridos y la liberación a sangre de los ácidos grasos y del glicerol resultante, y es estimulada en los periodos de estrés metabólico, durante el ayuno o el ejercicio prolongado. Los ácidos grasos libres servirán como fuente de energía para otros tejidos. La última instancia del proceso de lipólisis es controlada por 3 enzimas: la lipasa adipocítica de triglicéridos o ATGL, la lipasa sensible a hormonas HSL y la lipasa de monoglicéridos MGL, siendo la ATGL la enzima que controla el proceso. La lipólisis es estimulada por el glucagón e inhibida por la insulina. Los ácidos grasos que sufren alfa-oxidación son los ácidos grasos ramificados, dado que la presencia de un metilo en el carbono 3 impide la beta-oxidación. En este tipo de ácidos grasos se da primero una oxidación inicial en el carbono alfa con la consecuente liberación de dióxido de carbono. Esta alfa-oxidación se da principalmente en microsomas de cerebro e hígado y se va dando desde de a un carbono por vez hasta producir un ácido graso que pueda ser sustrato de una beta-oxidación. No requiere activación previa del ácido graso. En esta diapositiva lo que tienen representado es la omega-oxidación de ácidos grasos, que se da principalmente en retículo endoplásmico para ácidos grasos de 10 a 12 átomos de carbono, que empieza a tener importancia o gana mayor importancia cuando está alterada la beta-oxidación. A pesar que el lugar principal donde se lleva a cabo la oxidación de ácidos grasos en las células animales es la matriz mitocondrial, también otros compartimentos celulares contienen las enzimas necesarias y capaces para oxidar los ácidos grasos a acetil-CoA a través de una ruta similar, aunque no idéntica. En los peroxisomas puede darse la oxidación de ácidos grasos produciendo peróxido de hidrógeno, que más tarde es destruido enzimáticamente. Al igual que en la mitocondria, los intermedios
son derivados de la coenzima A y el proceso consta de 4 pasos: deshidrogenación, adición de agua al enlace doble resultante, oxidación del beta-hidroxiacil-CoA-acetona y por último la rotura tiolítica a cargo de la coenzima A. La diferencia entre las rutas peroxisómica y mitocondrial radica en el primer paso. En los peroxisomas, la flavoproteína dehidrogenasa que introduce el enlace doble pasa los electrones directamente al oxígeno, produciendo agua oxigenada. Esa agua oxigenada es transformada inmediatamente a agua y oxígeno por acción de la enzima catalasa. Esta vía es utilizada para los ácidos grasos de cadena muy larga. A pesar de que la mayoría de los lípidos naturales contienen ácidos grasos con número par de átomos de carbono, se encuentran cantidades significativas de ácidos grasos de número impar en los lípidos de muchas plantas y algunos organismos marinos. Los ácidos grasos de cadena larga e impar se oxidan a través de la misma ruta que los ácidos de número par de átomos de carbono, empezando por el extremo carboxilo de la cadena. Sin embargo, el sustrato del último paso a través de la secuencia de la beta-oxidación es un acil-CoA en el que el ácido graso tiene 5 átomos de carbono. Después de la oxidación y rotura de este último, los productos son acetil-CoA y propionil-CoA. Por lo tanto, son necesarias 3 enzimas más para la oxidación del propionil-CoA. La estrategia de oxidación del propionil-CoA consta de la carboxilación del propionil-CoA a D-metilmalonil-CoA y la conversión de este último a succinil-CoA. Esta conversión implica una epimerización desde D a L-metilmalonil-CoA seguida por una reacción poco frecuente por la que los sustituyentes de carbonos ACZ cambian sus posiciones. Como pueden ver en la figura, las 3 enzimas que se agregan son propionil-CoA carboxilasa, metilmalonil-CoA racemasa, metilmalonil-CoA mutasa. La mayoría de los ácidos grasos de los triacilgliceroles y fosfolípidos de animales y plantas son insaturados, presentando uno o más enlaces dobles. Estos enlaces se encuentran en la configuración cis y no pueden actuar como sustratos de la enoil-CoA hidratasa, la enzima que cataliza la adición de agua al enlace doble en el trans-enoil-CoA generado durante la beta-oxidación. Sin embargo, gracias a la acción de 2 enzimas adicionales, la secuencia de oxidación de ácidos grasos descrita anteriormente es también capaz de romper los ácidos grasos insaturados comunes. La oxidación de ácidos grasos poliinsaturados requiere de una segunda enzima auxiliar, además de la enoil-CoA isomerasa. El nombre de esta enzima es la 2,4-dienoil-CoA reductasa y es dependiente de NADPH. La acción combinada de estas 2 enzimas convierte un intermediario trans cis-dienol-CoA en un sustrato trans 2-enoil-CoA necesario para que se produzca la beta-oxidación. En los seres humanos y en la mayoría de los mamíferos, el acetil-CoA, formado en el hígado durante la oxidación de los ácidos grasos, puede entrar al ciclo del ácido cítrico o puede ser convertido en cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos son acetoacetato, D-beta-hidroxibutirato y acetona, que son exportados hacia otros tejidos. La acetona, producida en menores cantidades que los demás cuerpos cetónicos, se exhala. El acetoacetato y el D-beta-hidroxibutirato son transportados por la sangre a los tejidos extrahepáticos, donde sufren oxidación a través del ciclo del ácido cítrico y liberan gran parte de la energía necesaria para tejidos, como pueden ser los músculos esquelético y cardíaco y la corteza renal. El cerebro, que normalmente prefiere glucosa como combustible, puede adaptarse al uso de acetoacetato o D-beta-hidroxibutirato en condiciones de ayuno,
cuando no es posible disponer de glucosa. Un factor determinante de la ruta tomada por el acetil-CoA en las mitocondrias hepáticas es la disponibilidad de oxalacetato para iniciar la entrada de acetil-CoA en el ciclo del ácido cítrico. En ciertas circunstancias, como la inanición, se extrae el oxalacetato del ciclo del ácido cítrico para utilizarlo en la síntesis de glucosa. Cuando la concentración de oxalacetato es muy baja, entra muy poco acetil-CoA en el ciclo y se favorece la formación de cuerpos cetónicos. La producción y exportación de cuerpos cetónicos desde el hígado a los tejidos extrahepáticos permite la oxidación continua de ácidos grasos en el hígado cuando el acetil-CoA no está siendo oxidado vía el TCA. La sobreproducción de cuerpos cetónicos puede tener lugar en estados graves de inanición y en diabetes no controlada. Habiendo ya abordado lo que es degradación de ácidos grasos o metabolización, principalmente enfocándonos como en la beta-oxidación, nos toca ahora hablar de síntesis de lípidos. Y para no hacerlo en forma general, vamos a centrarnos también en ácidos grasos. Hablamos antes de la diversidad de este grupo, ¿sí?, de macromoléculas, los lípidos, con distintas funciones, distintas estructuras. Por lo tanto, un organismo o la capacidad para la síntesis de lípidos tan diferentes es esencial para todos los organismos vivos. Vamos a trabajar de ahora en adelante con la síntesis, con las rutas biosintéticas de los ácidos grasos y destacamos que, al igual que sucede en otras rutas de síntesis, son secuencias de reacciones endergónicas y reductoras que utilizan ATP como fuente de energía metabólica y un transportador electrónico reducido, normalmente NADPH, como reductor. Lo primero que vamos a resaltar y que tiene que quedar bien claro es que la biosíntesis y la degradación de los ácidos grasos transcurren por vías diferentes, son catalizadas por conjuntos de enzimas distintos y tienen lugar en partes diferentes de las células. Además, en la biosíntesis de los ácidos grasos participa un intermediario de 3 carbonos, el malonil-CoA, que no interviene en la degradación. Los ácidos grasos saturados de cadena larga se sintetizan a partir de acetil-CoA por un complejo citosólico de 6 enzimas más la proteína portadora de acilos, ACP, que contiene fosfopanteteína como grupo prostético. Lo que ustedes tienen en esta diapositiva es un resumen de las 4 etapas que involucran la salida del citrato desde la mitocondria hacia el citosol, la síntesis del malonil-CoA, la síntesis específica del ácido graso en cuestión, en la diapositiva tienen como ejemplo el palmitato, y la última etapa, la de modificación, ¿sí?, que se dan los peroxisomas, que puede ser la desaturación o alguna otra. En esta diapositiva pueden ver las 2 etapas iniciales de la síntesis de ácidos grasos, que es la salida de citrato, ¿sí?, por una Sir-Carrier protein, y la formación de malonil-CoA ya en citosol mediante la acetil-CoA carboxilasa. La formación irreversible de malonil-CoA a partir del acetil-CoA es catalizado por la acetil-CoA carboxilasa. Esta enzima contiene biotina como grupo prostético unido mediante enlace covalente tipo amida al grupo epsilon amino de un residuo de lisina que se encuentra en una de las 3 subunidades de la molécula enzimática. La reacción de 2 pasos es muy parecida a otras reacciones de carboxilación dependientes de biotina. El grupo carboxilo obtenido del bicarbonato se transfiere en primer lugar a la biotina en una reacción que depende de ATP. El grupo biotinilo actúa como transportador temporal del dióxido de carbono, transfiriéndolo al acetil-CoA para dar malonil-CoA en el segundo paso.
La acetil-CoA carboxilasa de bacterias tiene 3 subunidades polipeptídicas separadas. En plantas superiores y en animales, las 3 actividades funcionales se encuentran en un solo polipéptido multifuncional. Antes de continuar con los pasos siguientes en la síntesis de ácidos grasos, nos detenemos en la regulación de la acetil-CoA carboxilasa. Cuando una célula u organismo tiene combustible más que suficiente para sus necesidades energéticas, el exceso se convierte generalmente en ácidos grasos, almacenándose en forma de lípidos, como por ejemplo los triacilgliceroles. La reacción catalizada por la acetil-CoA carboxilada es el paso limitante de velocidad en la biosíntesis de ácidos grasos, siendo esta enzima un sitio de regulación importante. En los vertebrados, el palmitoil-CoA, producto principal de la síntesis de ácidos grasos, actúa como retroinhibidor de la enzima, mientras que el citrato es un activador alostérico. Cuando se produce aumento en la concentración de acetil-CoA mitocondrial y ATP, se transporta citrato fuera de la mitocondria, transformándose en el precursor del acetil-CoA citosólico, como en una señal alostérica para la activación de la acetil-CoA carboxilasa. Esta enzima también está regulada por alteración covalente. La fosforilación desencadenada por las hormonas glucagón y adrenalina la inactiva, con lo que disminuye la síntesis de ácidos grasos. En su forma activa, desfosforilada, la acetil-CoA carboxilasa se polimeriza dando filamentos largos. La fosforilación va acompañada de la disociación en subunidades monoméricas con pérdida de actividad. Como dijimos antes, la biosíntesis de ácidos grasos transcurre por una ruta característica. La secuencia fundamental de reacciones mediante las que se construyen las largas cadenas carbonadas de los ácidos grasos consta de 4 etapas. El grupo acilo saturado formado en este conjunto de reacciones se recicla para constituirse en sustrato de otra condensación con un grupo malonilo activado. En cada paso, a través del ciclo de la cadena acil-graso, se alarga en 2 carbonos. Cuando la cadena alcanza la longitud de 16, el producto, palmitato, abandona el ciclo. Los átomos de carbono del metilo y del carboxilo del grupo acetilo constituyen el carbono 16 y el carbono 15 respectivamente. El resto de los átomos de carbono provienen del malonil-CoA. Todas las reacciones del proceso sintético están catalizadas por un complejo multienzimático llamado ácido graso sintasa. La estructura detallada de este complejo multienzimático, así como su localización celular, difieren de una especie a otra, aunque la secuencia de reacciones es idéntica en todos los organismos. El sistema del ácido graso sintasa bacteriano, tomando como ejemplo el de Escherichia coli, consiste en 7 polipéptidos separados que están estrechamente asociados formando un complejo organizado. Las proteínas actúan conjuntamente catalizando la formación de ácidos grasos a partir de acetil-CoA y malonil-CoA. A lo largo de todo el proceso, los intermediarios permanecen unidos covalentemente a uno de los 2 grupos tiol del complejo. En el caso de Escherichia coli, en la tabla que pueden ver acá, 21.1, tenemos las proteínas que forman parte y cuál es la función o papel. La primera es la proteína portadora de acilos, ACP, que transporta los grupos acilo en el enlace tioéster. Está también la acetil-CoA ACP transacetilasa, abreviada AT, que transfiere los grupos acilo desde el CoA a un residuo de cisteína de KS. Beto-cetoacetil ACP sintasa, abreviada KS, condensa grupos acilo y malonilo. La malonil-CoA ACP transferasa transfiere el grupo malonilo desde el CoA a la ACP. La beto-cetoacetil ACP reductasa, KR, reduce el grupo beto-ceto a grupo beta-hidroxi. La beta-hidroxiacil ACP dehidratasa
HD elimina el agua del beta-hidroxiacil ACP creando un doble enlace. Por último, la enoil ACP reductasa o ER reduce el doble enlace formando acil ACP saturado. Como vimos en diapositivas anteriores, la ácido grasa sintasa de bacterias y plantas es un complejo formado por 7 polipéptidos diferentes, mientras que en levadura las 7 actividades residen en solo 2 polipéptidos y en los vertebrados en un único polipéptido grande. Lo que tienen representada en esta diapositiva es la de vertebrados, que está representado un monómero, ¿sí? Pero la forma activa de esta proteína multifuncional es un dímero. Habiendo presentado ya entonces en diapositivas anteriores a la ácido graso sintasa y las 7 actividades que participan de su función, repasemos las 4 etapas citosólicas que llevan a la síntesis de un ácido graso. La primera va a ser una etapa de condensación, que es el primer paso en la formación de una cadena de ácido graso, donde los grupos acetilo y malonilo activados forman un grupo acetoacetilo unido a ACP a través del grupo sulfhidrilo de la fosfopanteteína acetoacetil ACP. Simultáneamente a esto se produce una molécula de dióxido de carbono. En esta reacción, catalizada por la beta-acetoacetil ACP sintasa, se transfiere un grupo acetilo desde el grupo sulfhidrilo de la cisteína de esta enzima al grupo malonilo que se encuentra sobre el sulfhidrilo de la ACP, convirtiéndose en la unidad de 2 carbonos metilo terminal del nuevo grupo acetoacetilo. La segunda reacción es una reducción del grupo carbonilo. El acetoacetil-ACP, formado en la etapa de condensación, se reduce seguidamente en el grupo carbonilo en C3, formando D-beta-hidroxibutiril ACP. Esta reacción está catalizada por la beta-acetoacetil ACP reductasa, siendo el NADPH el dador electrónico. La tercera etapa es la deshidratación, donde se eliminan los elementos del agua del carbono 2 y carbono 3 del D-beta-hidroxibutiril ACP formando un doble enlace en el producto trans-delta 2-butinoil ACP. La enzima que cataliza la deshidratación es la beta-hidroxiacil ACP dehidratasa. Por último, se da una reducción del doble enlace. Ese doble enlace en posición 2 trans-butenoil ACP se reduce o se satura, formando butiril ACP por acción de la enoil ACP reductasa. Acá también el dador electrónico es el NADPH. Por último, sabemos que los ácidos grasos se sintetizan en forma saturada y la desaturación se produce más tarde. Para esta actividad son necesarias las enzimas desaturasas que catalizan la formación de dobles enlaces cis en ácidos grasos maduros. Estas enzimas se encuentran localizadas en el retículo endoplásmico. En esta diapositiva se presenta el balance energético global de la síntesis de una molécula de palmitato, para la cual se consumen un total de 7 ATP y 14 NADPH. En la parte inferior de la diapositiva tienen la comparación entre la síntesis y degradación de ácidos grasos, donde se muestra en color rojo la degradación con sus 4 reacciones características de dehidrogenación, hidratación, una nueva dehidrogenación y clivaje tiolítico, que se da en la matriz mitocondrial y que se da, como dijimos, a partir de la remoción de grupos acetilo, comparada con la biosíntesis, donde las 4 reacciones típicas son condensación, reducción, dehidratación y reducción, se da en el citosol y es la adición de dos unidades de carbono donadas a partir del malonil-CoA.
La localización subcelular del metabolismo lipídico en levaduras y en células de animales vertebrados difiere de la de las plantas superiores. La síntesis de ácidos grasos tiene lugar en el compartimento que dispone de NADPH asequible para la síntesis reductora, es decir, en donde la razón NADPH-NADP es elevada. En las células fotosintéticas de las plantas, la síntesis de ácidos grasos no tiene lugar en el citosol, sino en el estroma de los cloroplastos. Esta localización es lógica si recordamos que el NADPH se produce en los cloroplastos por las reacciones luminosas de la fotosíntesis. Aquí también el cociente NADPH-NADP es elevado, proporcionando un ambiente reductor que favorece los procesos anabólicos reductores, como lo son la síntesis de los ácidos grasos. Lo que intentamos mostrar en esta penúltima diapositiva, es el efecto contrario que tienen insulina y glucagón o epinefrina sobre la beta-oxidación y la síntesis de ácidos grasos. Mientras la insulina inhibe la beta-oxidación y estimula la síntesis de ácidos grasos, el glucagón cumple con el efecto contrario. Estimula la beta-oxidación e inhibe la síntesis de ácidos grasos. A modo de conclusión o de deducción final, ustedes tienen que haber llegado a comprender el papel importante del acetil-CoA como intermediario en el metabolismo de carbohidratos y grasas, dado que el pool de acetil-CoA mitocondrial es el nexo entre la glucólisis, la cetogénesis, la síntesis de ácidos grasos y la beta-oxidación de ácidos grasos.